Mamá, tú comes tu propia comida. Elías me miraba desde el otro lado de la mesa del comedor, con los brazos cruzados y esa expresión dura que yo no reconocía en él. A su lado, Rebeca sonreía apenas, disfrutando cada segundo de mi silencio. Deja de pensar que voy a mantener a una vieja. Las palabras salieron de su boca con tanta frialdad que sentí como si el aire de la habitación se hubiera vuelto pesado. Yo estaba de pie junto a la cocina, con un plato de comida en las manos, el mismo plato que había preparado pensando en compartir con ellos como hacíamos antes. Como solíamos hacer cuando su padre aún vivía. No dije nada. No grité. No lloré. Solo dejé el plato sobre la mesa con cuidado, respiré profundo y caminé hacia la puerta de su casa. Rebeca murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero sí escuché la risa burlona que soltó después. Elías no me detuvo. No me pidió disculpas. Simplemente se quedó ahí, viendo cómo su madre de 68 años salía de su casa como si fuera una extraña. Cuando llegué a mi pequeño departamento esa noche, me senté en el sillón de la sala y miré las paredes vacías. No encendí la televisión. No puse música. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo el peso de esas palabras una y otra vez. A partir de hoy, mamá, tú comes tu propia comida. Mi nombre es Teodora Salazar. Tengo 68 años y he vivido sola desde que mi esposo Ramón murió hace 5 años. 5 años en los que aprendí a cocinar para una sola persona, a dormir en una cama vacía, a celebrar cumpleaños sin nadie que soplara las velas conmigo. 5 años en los que mi único hijo fue mi única compañía, mi única razón para seguir adelante. O eso creía yo. Esa noche, acostada en mi cama, recordé cada momento que me había traído hasta aquí. Recordé cuando Elías era pequeño y me abrazaba antes de dormir. Recordé cuando me decía que cuando fuera grande iba a cuidarme siempre, que nunca me iba a dejar sola. Recordé su graduación, su boda, el día en que me presentó a Rebeca y me dijo que ella era el amor de su vida. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le di la bienvenida a mi familia. Pensé que tendría una hija al fin, alguien con quien compartir recetas, historias, tardes de café. Pero Rebeca nunca me vio como una madre. Me vio como una competencia. Como un estorbo en la vida que ella quería construir con mi hijo. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta, Elías comenzó a cambiar. Al principio fueron comentarios pequeños. Mamá, no vengas sin avisar. Mamá, Rebeca necesita su espacio. Mamá, estamos ocupados este fin de semana. Yo entendía. Eran una pareja joven, necesitaban su tiempo. Así que esperaba. Esperaba a que me llamaran, a que me invitaran, a que me incluyeran en sus planes. Pero las llamadas fueron cada vez más cortas. Las visitas cada vez más espaciadas. Y las palabras cada vez más frías. Lo que Elías no sabía, lo que nunca supo porque nunca preguntó, es que cada mes, desde que su padre murió, yo le transfería dinero. No era mucho, pero era lo que podía. $200. 300 cuando podía ahorrar un poco más. Yo vivía con mi pensión de viuda, una cantidad pequeña que apenas me alcanzaba para pagar la renta, la comida, los servicios. Pero siempre encontraba la manera de apartar algo para Elías. Porque era mi hijo. Porque pensé que lo necesitaba. Porque una madre nunca deja de cuidar a sus hijos, sin importar la edad que tengan. Él nunca me agradeció esas transferencias. Nunca me preguntó si yo estaba bien, si me alcanzaba, si necesitaba ayuda. Simplemente recibía el dinero cada mes y seguía con su vida, con su esposa, con sus planes. Y yo seguía con los míos. Levantarme cada mañana a las 6. Preparar café en mi pequeña cafetera. Comer pan tostado con un poco de mermelada. Ver las noticias en mi televisor viejo. Caminar hasta el mercado para comprar lo necesario. Regresar a casa. Cocinar. Limpiar. Dormir. Mi vida se había convertido en una rutina silenciosa y solitaria, interrumpida solo por las transferencias bancarias que hacía cada mes y las llamadas ocasionales de Elías que duraban menos de 5 minutos. Pero esa noche, después de escuchar esas palabras, algo cambió dentro de mí. A partir de hoy, mamá, tú comes tu propia comida. Me levanté de la cama y caminé hacia el pequeño escritorio que tengo en la sala. Abrí el cajón y saqué una carpeta donde guardaba todos mis documentos importantes. Pasaportes viejos. Actas de nacimiento.
la escritura de esta casa que heredé de mis padres, y los comprobantes bancarios. Uno por uno, fui sacando cada comprobante de transferencia que había hecho en los últimos 5 años. Cada depósito, cada envío, cada sacrificio que hice comiendo menos para que mi hijo tuviera más. Los extendí sobre la mesa y los conté. 60 transferencias en total. Algunas de $200, otras de 300. Una vez logré enviarle 500 porque vendí unas joyas que Ramón me había regalado en nuestro aniversario. En total, había enviado más de $15,000 en esos 5 años. $15,000 que salieron de mi pensión de viuda. $15,000 que me costaron noches sin cenar. $15,000 que me obligaron a caminar en lugar de tomar el autobús para ahorrar. $15,000 que representaban mi amor de madre. Y mi hijo me llamaba vieja. Me decía que él no iba a mantenerme. Guardé los comprobantes de nuevo en la carpeta con mucho cuidado. Los organicé por fecha, del más antiguo al más reciente. Cerré la carpeta y la coloqué en el centro de la mesa. No lloré. No sentí rabia. Solo sentí una claridad extraña, como cuando la neblina se levanta por la mañana y finalmente puedes ver el camino que tienes frente a ti. Volví a la cama y esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Me despertaba como siempre a las 6 de la mañana, preparaba mi café, comía mi pan tostado. Pero algo había cambiado en mí, algo que ni yo misma terminaba de entender completamente. Era como si hubiera despertado de un sueño largo. Mi rutina seguía siendo la misma, pero ahora la vivía de manera diferente. Caminaba hasta el mercado cada tercer día para comprar verduras frescas, pollo, arroz, frijoles. Siempre compraba lo necesario, nada más. Había aprendido a calcular exactamente cuánto necesitaba para no desperdiciar nada. Cuando vives sola y tu pensión es de apenas $800 al mes, cada centavo cuenta. De esos $800, 300 se iban en la renta de este pequeño departamento de 2 habitaciones. 100 en servicios de luz, agua y gas. Otros 100 en medicamentos para la presión arterial y las pastillas para el colesterol que el doctor me recetó hace 2 años. Eso me dejaba $300 para comida, transporte y cualquier emergencia. Y de esos 300, yo apartaba 200 cada mes para enviárselos a Elías. Vivía con $100 al mes para todo lo demás. Ahora, sentada en mi pequeña cocina, haciendo cuentas en un cuaderno viejo, me preguntaba cómo había logrado sobrevivir así durante 5 años. Como no me había dado cuenta de lo absurdo que era sacrificarme de esa manera por un hijo que ni siquiera me llamaba para preguntarme cómo estaba. Miré alrededor de mi cocina. Las paredes tenían manchas de humedad que nunca pude reparar porque no tenía dinero. La estufa era vieja, de esas que tienen que encenderse con cerillos porque el encendedor automático dejó de funcionar hace años. El refrigerador hacía un ruido extraño cada vez que se apagaba el compresor, pero seguía funcionando, así que no había razón para cambiarlo. Mi casa era humilde, muy humilde, pero era mía. La heredé de mis padres cuando murieron, hace ya tantos años que a veces me cuesta recordar sus rostros con claridad. Ellos la compraron con el trabajo de toda una vida. Mi padre era albañil. Mi madre vendía tamales en la esquina del mercado. Juntos lograron comprar esta casa pequeña, de paredes delgadas y pisos de cemento, pero con un techo sólido sobre nuestras cabezas. Cuando me casé con Ramón, vinimos a vivir aquí. Aquí nació Elías. Aquí creció. Aquí aprendió a caminar, a hablar, a soñar. En esta cocina le preparé miles de comidas. En esa sala le ayudé con sus tareas. En ese cuarto que ahora uso para guardar cajas, él dormía cuando era niño. Ramón trabajaba en una fábrica de textiles. No ganaba mucho, pero era suficiente. Yo me quedaba en casa cuidando a Elías, limpiando, cocinando, haciendo que cada peso rindiera lo más posible. Éramos felices con poco. O al menos yo pensaba que éramos felices. Cuando Elías cumplió 18 años y se fue a la universidad, Ramón y yo nos quedamos solos en esta casa. Fueron años tranquilos. Años de rutina. Él trabajaba, yo cuidaba la casa, y los domingos visitábamos a Elías en su departamento de estudiante. Luego Elías se graduó, consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología, conoció a Rebeca y se casó. Nosotros fuimos a la boda. Yo lloré de felicidad viendo a mi hijo tan guapo con su traje,
tan enamorado de esa mujer joven de sonrisa perfecta y vestido blanco. 2 años después de la boda, Ramón murió. Fue repentino. Un infarto masivo mientras dormía. Me desperté una mañana y él ya no respiraba. No hubo despedidas. No hubo últimas palabras. Solo silencio. Elías vino al funeral. Se quedó 3 días conmigo y luego regresó a su vida. Rebeca apenas estuvo presente, siempre con el teléfono en la mano, siempre con cara de aburrimiento. Recuerdo que me dijo que ella no podía quedarse mucho tiempo porque tenía compromisos importantes en su trabajo. Compromisos más importantes que acompañar a su suegra en el funeral de su esposo. Después del funeral, me quedé sola en esta casa. Completamente sola. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me despertaba en las noches esperando encontrar a Ramón a mi lado. Cocinaba de más porque olvidaba que ahora era solo yo. Ponía la mesa para 2 personas por costumbre. Poco a poco fui adaptándome a la soledad. Y fue en esa soledad cuando comencé a enviarle dinero a Elías. No porque él me lo pidiera. Nunca me lo pidió. Simplemente pensé que lo necesitaba. Pensé que sería mi manera de seguir siendo útil, de seguir siendo su madre, de seguir teniendo un propósito en esta vida que de repente se había vuelto tan vacía. Cada mes, religiosamente, iba al banco y hacía la transferencia. Luego regresaba a casa y guardaba el comprobante en mi carpeta. Y seguía con mi vida. Elías nunca mencionó el dinero. Ni para agradecer ni para preguntar. Simplemente aparecía en su cuenta y él lo usaba. ¿Para qué lo usaba? Yo no lo sabía. Nunca pregunté. Una madre no pregunta esas cosas. Una madre solo da. O eso pensaba yo. Ahora, sentada en mi cocina con el cuaderno de cuentas frente a mí, sumaba y restaba números tratando de imaginar cómo sería mi vida si hubiera guardado ese dinero para mí. $15,000 en 5 años. Podría haber reparado las paredes. Podría haber comprado una estufa nueva. Podría haber ido al dentista a arreglarme las muelas que me dolían. Podría haberme comprado ropa nueva en lugar de seguir usando la misma ropa vieja de hace 10 años. Podría haber vivido con dignidad. Pero elegí dárselo a mi hijo. Y mi hijo me llamó vieja. Me dijo que comiera mi propia comida. Me hizo sentir como una carga. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón junto con la carpeta de comprobantes. Me serví otra taza de café y me senté junto a la ventana de la sala. Desde ahí podía ver la calle. Pasaban personas apresuradas, niños camino a la escuela, vendedores ambulantes con sus carritos. La vida seguía su curso normal mientras yo estaba ahí, suspendida en este momento de claridad dolorosa. Pensé en Ramón. Pensé en lo que él me diría si estuviera aquí. Ramón era un hombre callado, de pocas palabras, pero sabio. Siempre me decía que criar a un hijo no era convertirlo en dependiente, sino enseñarle a volar solo. Y cuando vuela solo, decía él, hay que dejarlo ir con amor, no atarlo con culpa ni con sacrificios que no pidió. Yo no había dejado ir a Elías. Lo había atado con transferencias bancarias, con mi necesidad de sentirme útil, con mi miedo a la soledad. Y él había cortado esas ataduras de la peor manera posible. Los días pasaron lentos. 1 semana. 2 semanas. Elías no llamó. Yo tampoco lo llamé a él. Era la primera vez en 5 años que pasaba tanto tiempo sin hablar con mi hijo, y la sensación era extraña. No era tristeza exactamente. Era más bien un vacío, como cuando terminas de leer un libro largo y no sabes qué hacer con el tiempo que ahora te sobra. Llegó el día 15 del mes. El día en que siempre hacía la transferencia. Me levanté temprano, preparé mi café, me vestí con cuidado. Tomé mi bolsa y caminé hasta el banco como hacía siempre. Había una fila larga. Esperé pacientemente mi turno, viendo a las personas entrar y salir, haciendo sus trámites, viviendo sus vidas. Cuando me tocó pasar, la cajera me saludó con una sonrisa. Me conocía ya. Después de 5 años yendo cada mes al mismo banco, a la misma hora, las caras se vuelven familiares. Buenos días, señora Teodora, me dijo. La transferencia de siempre. No era una pregunta. Era una afirmación. Ella ya sabía para qué estaba ahí. La miré por un momento largo. Luego negué con la cabeza suavemente. No, le dije. Hoy no. La cajera me miró con sorpresa, pero no dijo nada más.
Solo asintió y me preguntó si necesitaba algún otro servicio. Le dije que no. Salí del banco con los $200 todavía en mi cuenta, sintiendo algo extraño en el pecho. No era alivio. No era satisfacción. Era simplemente la sensación de haber tomado una decisión. Caminé de regreso a casa por la ruta larga, la que pasa por el parque. Hacía tiempo que no caminaba por ahí. Siempre tomaba el camino más corto para ahorrar tiempo y energía. Pero ese día tenía tiempo. Tenía toda la vida por delante, de hecho. Me senté en una banca bajo un árbol grande y observé a las personas. Una madre joven empujaba una carriola. Un hombre vendía helados. 2 ancianos jugaban ajedrez en una mesa de concreto. La vida era simple aquí, en este parque que conocía desde niña. Pensé en Rebeca. Rebeca Tierra. Así se llamaba antes de casarse con mi hijo. Ahora era Rebeca de Salazar, aunque ella rara vez usaba el apellido de mi familia. Prefería presentarse como Rebeca Tierra, como si el apellido Salazar no fuera lo suficientemente bueno para ella. La conocí hace 6 años, cuando Elías la trajo a cenar por primera vez. Llegó con un vestido elegante, maquillaje perfecto, tacones altos. Yo había preparado mole, arroz, frijoles, comida casera, hecha con amor. Ella apenas probó bocado. Dijo que estaba a dieta, que cuidaba su figura para su trabajo como asesora de imagen. Asesora de imagen. Ese era su trabajo. Ayudaba a personas con dinero a vestirse mejor, a proyectar una imagen de éxito. Y supongo que para ella, tener una suegra humilde no encajaba con esa imagen que quería proyectar. Desde el principio noté cómo me miraba. Con esa mezcla de lástima y desprecio que algunas personas tienen cuando ven a alguien que consideran inferior. Miraba mi casa pequeña, mis muebles viejos, mi ropa sencilla. Y yo veía en sus ojos que ella ya había decidido que yo no era suficiente. Pero Elías la amaba. O al menos eso parecía. La miraba con adoración, con esos ojos de hombre enamorado que hacen que uno perdone cualquier defecto. Y yo, como madre, quería que mi hijo fuera feliz. Así que acepté a Rebeca. Le di la bienvenida. Traté de construir una relación con ella. Intenté invitarla a tomar café. Me dijo que no tenía tiempo. Intenté enseñarle a cocinar algunos platillos. Me dijo que ella no cocinaba, que para eso existían los restaurantes. Intenté preguntarle por su familia, por su vida. Me respondía con monosílabos, siempre con el teléfono en la mano, siempre distraída. Después de la boda, las cosas empeoraron. Elías y Rebeca se mudaron a un departamento en una zona cara de la ciudad. Un lugar moderno, con pisos de madera, ventanales grandes, cocina integral. Yo fui a visitarlos una vez. Rebeca me recibió con una sonrisa forzada y me hizo un tour rápido, dejando claro en cada palabra que ese era su espacio, su territorio. Mira, Teodora, me dijo, usando mi nombre en lugar de llamarme mamá o suegra. Aquí tenemos una regla. Siempre avisar antes de venir. Es que ya sabes, valoramos mucho nuestra privacidad. Elías no dijo nada. Solo asintió mientras Rebeca hablaba, como si las palabras de ella fueran ley absoluta. Desde entonces, cada visita tenía que ser coordinada con días de anticipación. Y cada vez que yo proponía una fecha, siempre había una excusa. Que tenían una cena importante. Que Rebeca tenía una sesión con un cliente. Que estaban cansados y necesitaban descansar. Las visitas se volvieron cada vez menos frecuentes hasta que prácticamente desaparecieron. Pero yo seguía enviando el dinero. Cada mes. Como un reloj. $200 que salían de mi pensión y entraban en la cuenta de Elías. Y nunca, ni una sola vez, él me agradeció. Nunca me preguntó si yo estaba bien, si me alcanzaba, si necesitaba ayuda. El cambio en Elías fue gradual pero constante. Al principio todavía me llamaba de vez en cuando. Conversaciones cortas, superficiales, pero al menos eran algo. Me preguntaba cómo estaba y yo siempre respondía que bien, aunque no fuera cierto. Luego las llamadas se espaciaron más. Una vez al mes. Una vez cada 2 meses. Hasta que prácticamente dejaron de existir. Y cuando yo lo llamaba a él, casi nunca contestaba. Después me enviaba un mensaje diciendo que estaba ocupado, que me llamaría después. Ese después nunca llegaba. Rebeca, lo supe con el tiempo,
Le había metido ideas en la cabeza. Ideas sobre que su madre era del pasado, sobre que ellos necesitaban enfocarse en su futuro, sobre que yo era una distracción de sus metas. Lo supe porque una vez escuché una conversación entre ellos cuando fui a dejarle a Elías unos documentos que había olvidado en mi casa. Llegué sin avisar. Eso fue mi error. Toqué la puerta y nadie contestó, pero escuché voces dentro. La puerta estaba entreabierta. Entré llamándolos. Y entonces escuché la voz de Rebeca desde la habitación. No entiendo por qué tu mamá siempre tiene que estar metiéndose en nuestras vidas. Elías, ya eres un hombre adulto. Necesitas cortar el cordón umbilical. Elías respondió algo que no alcancé a escuchar. Luego la voz de Rebeca otra vez. Es que no lo ves. Ella te hace sentir culpable para que sigas siendo su niñito. Pero ya no eres un niño. Eres mi esposo. Y necesito que estés presente aquí, conmigo, no viviendo en el pasado con ella. Me quedé paralizada en la entrada, con los documentos en la mano. No supe qué hacer. Salí silenciosamente y cerré la puerta tras de mí. Bajé las escaleras del edificio con lágrimas en los ojos. Dejé los documentos con el portero y me fui a casa. Esa noche lloré. Lloré por el hijo que estaba perdiendo. Lloré por la relación que nunca tendría con mi nuera. Lloré por Ramón, que no estaba ahí para aconsejarme, para decirme qué hacer. Pero al día siguiente me sequé las lágrimas y seguí adelante. Porque eso es lo que una hace. Seguir adelante. Y seguí enviando el dinero. Porque pensé que si dejaba de hacerlo, perdería el último hilo que me conectaba con mi hijo. Ahora, sentada en esa banca del parque, me daba cuenta de lo tonta que había sido. El dinero no me conectaba con Elías. Solo me hacía sentir útil. Solo alimentaba la ilusión de que yo todavía tenía un lugar en su vida. La verdad era que Elías ya había elegido. Había elegido a Rebeca. Había elegido una vida donde yo no encajaba. Y yo me había estado aferrando a algo que ya no existía. Me levanté de la banca y caminé de regreso a casa. Cuando llegué, saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Nada de Elías. Revisé las llamadas perdidas. Ninguna. Revisé si había enviado algún mensaje en las últimas semanas. No había nada. Mi hijo ni siquiera se había dado cuenta de que habíamos dejado de hablar. Esa noche preparé la cena solo para mí. Hice sopa de verduras con pollo, arroz blanco, frijoles refritos. Puse la mesa para una sola persona. Comí despacio, saboreando cada bocado, algo que no había hecho en años. Siempre comía rápido, casi sin pensar, porque comer sola se sentía como un recordatorio constante de mi soledad. Pero esa noche fue diferente. Esa noche disfruté mi comida. Disfruté el silencio. Disfruté estar conmigo misma. Después de lavar los platos, me senté en la sala con una taza de té. Encendí la televisión, pero no le presté atención. Mi mente estaba en otro lugar, pensando en todo lo que había pasado, en todas las decisiones que me habían traído hasta aquí. Y entonces sonó mi teléfono. Era Elías. Miré la pantalla por un momento largo, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Parte de mí quería contestar inmediatamente, escuchar su voz, pretender que nada había pasado. Pero otra parte de mí, una parte nueva que estaba apenas despertando, me decía que esperara. Dejé que sonara. Una vez. 2 veces. 3 veces. 4. Finalmente contesté. Bueno, dije con voz tranquila. Mamá, dijo Elías. Y por un momento, solo por un momento, mi corazón se ablandó al escuchar esa palabra. Mamá. Hacía tanto que no me llamaba así con ese tono. Pero entonces habló de nuevo, y entendí por qué estaba llamando. Mamá, necesito pedirte un favor. No dije nada. Solo esperé a que continuara, sosteniendo el teléfono contra mi oreja, sintiendo como esa pequeña esperanza que había nacido al escuchar su voz se desvanecía rápidamente. Es mi cumpleaños el próximo sábado. Voy a cumplir 42 años. Rebeca quiere hacer una cena grande. Ya sabes cómo es ella con estas cosas. Va a invitar a toda la familia. Tíos, primos, algunos amigos. Como 20 personas en total. Seguí en silencio. Esperando. Sabiendo exactamente hacia dónde iba esta conversación. El asunto es que, bueno,
Rebeca está súper ocupada con el trabajo y yo también tengo unos proyectos importantes que entregar. Y pensamos que tú podrías ayudarnos preparando la cena. Ya sabes, como antes. Tú cocinas tan rico, mamá. Nadie hace el mole como tú. Cerré los ojos. Respiré profundo. Así que te estoy llamando para ver si puedes venir el sábado en la tarde, tipo 4, para que tengas tiempo de preparar todo. La cena sería como a las 8. Nada muy elaborado, ya sabes. Tal vez mole, arroz, frijoles, alguna entrada, postre. Lo que tú decidas. Tú sabes cocinar para mucha gente. Abrí los ojos y miré el techo de mi sala. Las grietas que nunca había podido reparar. Las manchas de humedad. La pintura vieja que se caía en pedazos. Mamá, ¿estás ahí? Sí, respondí finalmente. Estoy aquí. Entonces, ¿sí puedes? Es que de verdad necesitamos tu ayuda. Rebeca ya invitó a todos y sería muy vergonzoso tener que cancelar o pedir comida de restaurante. Ya sabes cómo es la familia, todos esperan comida casera en estas ocasiones. Qué curioso, pensé. Ahora sí era importante la comida casera. Ahora sí me necesitaban. Ahora sí yo servía para algo. Elías, dije con voz calmada. ¿Me estás pidiendo que vaya a tu casa a cocinar para 20 personas? Bueno, sí. Es mi cumpleaños, mamá. Y tú siempre has estado ahí en mis cumpleaños. Además, hace tiempo que no nos vemos. Será una buena oportunidad para convivir. Convivir. Esa palabra sonaba hueca viniendo de él. Como si los últimos meses no hubieran pasado. Como si no me hubiera dicho que comiera mi propia comida. Como si no me hubiera llamado vieja. ¿Y los ingredientes? Pregunté. ¿Quién los va a comprar? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Pues pensé que tú podrías encargarte de eso también. Tú sabes mejor qué se necesita. Nosotros te reembolsamos después. Obviamente. Obviamente. Me reembolsarían después. Con el dinero que yo misma les había estado enviando durante 5 años. Está bien, dije finalmente. Elías suspiró aliviado del otro lado. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor. Y colgó. Sin preguntarme cómo estaba. Sin preguntarme si yo tenía planes ese sábado. Sin preguntarme si tenía dinero para comprar comida para 20 personas. Simplemente colgó, satisfecho de haber conseguido lo que quería. Me quedé sentada en el sillón con el teléfono en la mano durante largo rato. Afuera había oscurecido completamente. Las luces de la calle se encendían una por una. Podía escuchar a los vecinos en sus casas, el sonido de televisores, de conversaciones, de vida. Y yo estaba ahí, sola, sosteniendo un teléfono que acababa de traerme de vuelta a la realidad de mi relación con mi hijo. Él me necesitaba, pero solo cuando le era conveniente. Me levanté despacio y caminé hacia el pequeño escritorio donde guardaba mi carpeta. La saqué del cajón y la abrí con cuidado. Todos esos comprobantes. Todas esas transferencias. 5 años de sacrificios ordenados cronológicamente. Los miré uno por uno, recordando cada vez que había ido al banco. Recordando cada vez que había elegido no comprarme algo que necesitaba para poder enviarle ese dinero. Recordando cada vez que había comido menos para que él tuviera más. Y ahora me pedía que cocinara para 20 personas. Cerré la carpeta y la volví a guardar en el cajón. Pero esta vez, en lugar de dejarla ahí olvidada, la coloqué encima de otros documentos, visible, accesible. Como si la estuviera preparando para algo. Los siguientes días los pasé haciendo cálculos. Fui al mercado y pregunté precios. Mole para 20 personas. Pollo, chile, chocolate, especias, arroz, frijoles, tortillas, ensalada, ingredientes para entradas, ingredientes para postre, bebidas. Sumé todo mentalmente mientras caminaba entre los puestos del mercado. Fácilmente serían $300. Tal vez más si quería hacer todo bien, todo abundante, como esperaba la familia. $300. Casi la mitad de mi pensión mensual. Y Elías había dicho que me reembolsaría después. Después. Esa palabra tan vaga, tan imprecisa.
¿Cuándo era después? ¿La semana siguiente? ¿El mes siguiente? ¿Nunca? Regresé a casa sin comprar nada todavía. Me senté en la cocina con mi cuaderno de cuentas y volví a hacer números. Si gastaba $300 en la cena de cumpleaños, me quedarían 500 para todo el mes. De esos 500, 300 eran para la renta. Me quedarían 200 para servicios, medicinas y comida. No alcanzaría. Tendría que pedir prestado o saltarme alguna comida. O podía no enviarle el dinero este mes tampoco. Ya llevaba 2 semanas sin hacerlo. Podía seguir así. Y usar esos $200 que normalmente le enviaba para cubrir los gastos de la cena. Pero incluso así, seguía siendo mi dinero. Mi sacrificio. Mi esfuerzo. Cerré el cuaderno y me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba nublado. Parecía que iba a llover. Pensé en Ramón otra vez. Pensé en qué haría él en mi lugar. Ramón era orgulloso, pero también era práctico. No permitía que nadie lo pisoteara, pero tampoco buscaba confrontaciones innecesarias. Resolvía las cosas con acciones, no con palabras. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que al principio me pareció absurda, incluso cruel. Pero mientras más pensaba en ella, más sentido tenía. Me levanté y fui al cuarto que uso para almacenar cosas. Cajas viejas, ropa que ya no uso, muebles que heredé de mis padres. Busqué entre las cajas hasta encontrar lo que necesitaba. Una caja de cartón mediana, vacía. La llevé a la sala y la coloqué sobre la mesa. Luego fui al escritorio y saqué mi carpeta de comprobantes. La abrí y comencé a sacar cada comprobante, cada prueba de las transferencias que había hecho durante 5 años. Los organicé todos sobre la mesa, uno junto al otro, creando un mosaico de papel que representaba mi amor, mi sacrificio, mi ingenuidad. 60 comprobantes. 60 meses. 60 veces que elegí a mi hijo sobre mí misma. Los conté una vez más para estar segura del total. $15,200 exactamente. Algunos meses había logrado enviar más. Otros meses había tenido que conformarme con menos. Pero el promedio era claro, más de $250 al mes durante 5 años. Tomé una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Con letra clara, escribí el título, Transferencias bancarias de Teodora Salazar a Elías Salazar. Periodo, mayo de 2020, abril de 2025. Debajo, hice una lista. Mes por mes. Año por año. La cantidad exacta de cada transferencia. Al final, escribí el total en números grandes, $15,200. Releí lo que había escrito. Era simple, directo, irrefutable. Guardé la hoja junto con todos los comprobantes dentro de la caja de cartón. Cerré la caja con cuidado y la dejé sobre la mesa. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con esa caja. Pero sabía que la necesitaba. Sabía que esos papeles iban a hablar por mí de una manera que mis palabras nunca podrían. El viernes en la tarde fui al mercado. Compré todo lo necesario para la cena de cumpleaños. Pollo, chile, chocolate, arroz, frijoles, verduras para ensalada, harina para hacer el postre, bebidas, servilletas, todo. Mientras pagaba en cada puesto, iba sumando mentalmente. 150, 200, 250, 280, $320 en total. $320 que salieron de mi bolsa. $320 que representaban casi la mitad de lo que tenía para vivir ese mes. Cargué las bolsas pesadas de regreso a casa. Me dolían los brazos. Me dolían las piernas. Me dolía la espalda. Pero seguí caminando, paso a paso, hasta llegar a mi puerta. Dejé todas las bolsas en la cocina y me senté a descansar. Mis manos temblaban del esfuerzo. No había comido bien ese día, tratando de ahorrar. El hambre y el cansancio me hacían sentir mareada. Pero no importaba. Mañana sería el cumpleaños de Elías. Mañana cocinaría para 20 personas. Mañana haría lo que mi hijo me había pedido. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en el día siguiente, imaginando cada detalle de lo que iba a pasar. A las 5 de la mañana me levanté.
No tenía sentido seguir intentando dormir. Preparé café y me senté en la cocina. Afuera todavía estaba oscuro. La ciudad dormía en silencio. Yo estaba ahí, sola, a punto de comenzar un día que sabía que iba a cambiar todo. Comencé a cocinar a las 6 de la mañana. El mole requería tiempo, paciencia, amor. Así me había enseñado mi madre cuando yo era joven. Cada ingrediente tenía que agregarse en el momento preciso. Cada especia tenía que tostarse el tiempo exacto. No había atajos para un buen mole. Pasé horas en esa cocina pequeña, tostando chiles, moliendo especias, preparando el chocolate. El aroma llenaba toda la casa, un aroma que me recordaba a días mejores, a cuando Ramón vivía, a cuando Elías era un niño que me abrazaba y me decía que yo era la mejor cocinera del mundo. A mediodía el mole estaba listo. Perfecto. Oscuro. Espeso. Con ese equilibrio exacto entre dulce y picante que solo se logra con años de práctica. Lo probé y por un momento sentí orgullo. Todavía sabía hacerlo bien. Luego preparé el arroz. Blanco. Esponjoso. Con su toque de ajo y cebolla. Los frijoles los había dejado remojando desde la noche anterior. Los cociné con cebolla, ajo y una ramita de epazote. Quedaron suaves, perfectos para refritarse después. La ensalada la prepararía allá, en casa de Elías, para que estuviera fresca. Lo mismo con las tortillas. Pero todo lo demás ya estaba listo. Para el postre había decidido hacer flan. Un flan grande, para 20 personas. Lo preparé con cuidado, batiendo los huevos, mezclando la leche, preparando el caramelo. Lo puse en el horno y esperé a que se cocinara lentamente. Eran las 3 de la tarde cuando terminé de cocinar. Estaba exhausta. No había comido nada en todo el día, demasiado ocupada preparando comida para otros. Me senté un momento en la cocina, mirando todas las ollas, todos los recipientes llenos de comida. Comida suficiente para 20 personas. Comida que había costado $320 y 6 horas de trabajo. Me di un baño rápido y me cambié de ropa. Me puse un vestido sencillo, de esos que uso para ocasiones especiales. Me cepillé el cabello y me lo recogí en un moño. Me miré al espejo y vi a una mujer de 68 años, cansada, con arrugas en la frente y alrededor de los ojos. Una mujer que había trabajado toda su vida y que seguía trabajando, incluso cuando nadie lo agradecía. A las 4 en punto llamé a un taxi. No podía llevar toda esa comida en el autobús. El taxi me costó $15, pero no tenía otra opción. El conductor me ayudó a subir todas las ollas y recipientes. Me preguntó si iba a una fiesta. Le dije que era el cumpleaños de mi hijo. Me sonrió y me dijo que qué suerte tenía mi hijo de tener una madre que cocinara así para él. No respondí. Solo miré por la ventana mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad. Llegamos al edificio donde vivía Elías. Un edificio moderno, de 10 pisos, con portero y elevador. El conductor me ayudó a bajar las cosas y las dejó en la entrada. Le di una propina de $2. Se fue agradeciéndome. Me quedé ahí parada, rodeada de ollas y recipientes, en el lobby elegante de ese edificio que era tan diferente a mi casa. El portero me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Llamé al departamento de Elías desde el intercomunicador. «Sí», contestó la voz de Rebeca. «Soy yo», dije. «Teodora». «Ah, ya llegaste. Sube. Estamos en el piso 7, departamento 703». El portero me ayudó a subir las cosas al elevador. Subí sola, viendo los números cambiar en la pantalla. 3, 4, 5, 6, 7. Las puertas se abrieron y salí cargando lo que podía. Tuve que hacer 3 viajes desde el elevador hasta el departamento para subir todo. Rebeca abrió la puerta en el tercer viaje. Llevaba puesto un vestido elegante color rojo, maquillaje perfecto, cabello peinado con ondas suaves. Me miró de arriba a abajo sin decir nada. Luego vio todas las ollas en el pasillo. «Ay, Teodora», dijo finalmente. «Trajiste todo esto. ¡Qué bien!». No me llamó mamá. Nunca me llamaba mamá. Siempre Teodora. Como si yo fuera una empleada, no su suegra. «Pasa, pasa. La cocina está por aquí. Ya sabes dónde está».
Entré cargando las últimas cosas. El departamento estaba tal como lo recordaba. Grande, moderno, limpio, con muebles elegantes y decoración minimalista. Todo en tonos grises y blancos. Todo perfectamente coordinado. Elías estaba sentado en la sala, viendo algo en su laptop. Levantó la vista cuando entré. «Hola, mamá», dijo sin levantarse. «Gracias por venir». Eso fue todo. Gracias por venir. Como si yo hubiera venido a una reunión casual, no a cocinar durante horas para su cumpleaños. Llevé todo a la cocina. Una cocina inmensa, moderna, con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que todo lo que yo tenía en mi casa. Comencé a sacar las cosas de los recipientes, a organizarlas, a preparar lo que faltaba. Rebeca entró a la cocina después de unos minutos. «Teodora, necesito que tengas todo listo para las 8 en punto. Los invitados empezarán a llegar a las 7:30, pero serviremos la cena a las 8. ¿Crees poder tener todo listo para entonces?» «Sí», respondí sin mirarla. «Perfecto. Ah, y por favor, cuando lleguen los invitados, quédate en la cocina. Ya sabes, para que puedas ir sirviendo conforme se necesite. No queremos que la comida se enfríe». Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de decir. Quería que me quedara en la cocina, escondida, sirviendo, como si fuera la empleada doméstica. «¿Entendiste, Teodora?» «Sí», dije finalmente. «Entendí». Rebeca salió de la cocina satisfecha. La escuché hablar con Elías en la sala, riéndose de algo, probablemente haciendo los últimos preparativos para su fiesta perfecta. Me quedé sola en esa cocina enorme, rodeada de la comida que había preparado con mis propias manos, con mi propio dinero, con mi propio esfuerzo. Y por primera vez en todo el día, sentí que las lágrimas querían salir. Pero no lloré. No iba a darles esa satisfacción. En lugar de eso, respiré profundo y seguí trabajando. Calenté el mole. Preparé el arroz. Refrité los frijoles. Hice la ensalada. Calenté las tortillas. Puse todo en las fuentes elegantes que Rebeca había dejado sobre la barra de la cocina. A las 7:20 comenzaron a llegar los invitados. Escuchaba las voces desde la cocina. Saludos efusivos. Risas. El sonido de copas chocando. Música de fondo. Reconocí algunas voces. Mi hermana Otilia. Mi primo Julio. La tía Cecilia. Todos ellos, familia que alguna vez fue cercana a mí, que alguna vez compartió comidas en mi casa, que alguna vez me trató con cariño. Ninguno entró a la cocina a saludarme. A las 8 en punto, Rebeca asomó la cabeza. «Ya es hora. Empieza a servir». Tomé las fuentes una por una y las llevé al comedor. La mesa estaba puesta de manera elegante. Platos blancos. Copas de cristal. Servilletas de tela. Velas encendidas. Todo perfecto. Todo coordinado. Coloqué cada fuente en su lugar. El mole en el centro. El arroz a un lado. Los frijoles al otro. La ensalada. Las tortillas calientes. Todo dispuesto como en un banquete. Los invitados se acercaron a la mesa con exclamaciones de admiración. ¡Qué delicia! Se ve increíble. Rebeca, cocinaste todo esto tú misma. Me quedé paralizada cuando escuché eso. Miré a Rebeca. Ella sonreía, aceptando los cumplidos con falsa modestia. Bueno, dijo, tuve un poco de ayuda. Pero sí, me esforcé mucho. Un poco de ayuda. Eso era yo para ella. Un poco de ayuda. Elías tampoco dijo nada. Se sentó a la cabecera de la mesa, sonriendo, disfrutando de la atención, del cariño de la familia, de la comida que su madre había preparado pero que su esposa se estaba atribuyendo. Regresé a la cocina antes de que alguien pudiera verme. Me senté en un banco junto a la barra y miré mis manos. Manos viejas, arrugadas, manchadas. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían cocinado miles de comidas. Manos que habían cargado a mi hijo cuando era bebé. Y ahí estaba yo, escondida en una cocina, mientras mi familia comía lo que yo había preparado y le daba el crédito a otra persona. Desde la cocina podía escuchar todo. Las risas. Las conversaciones. Los cumplidos sobre la comida.
Cada palabra era como una aguja clavándose en mi pecho. Rebeca, este mole está espectacular. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? La voz era de mi hermana Otilia. Mi propia hermana, que había comido mi mole cientos de veces, que sabía perfectamente quién lo había preparado. Ay, tía, es solo cuestión de práctica, respondió Rebeca con esa voz dulce que usaba cuando quería impresionar. Y de usar buenos ingredientes. Claro, buenos ingredientes que yo había comprado con mi dinero. Mi dinero que apenas me alcanzaba para vivir. Y este flan. Dios mío. ¿Es casero? Claro que sí, respondió Rebeca. No me gusta comprar postres hechos. Prefiero hacerlos yo misma. Mentira tras mentira. Y nadie decía nada. O tal vez nadie sabía la verdad. Tal vez Elías y Rebeca les habían dicho a todos que ella había cocinado. Tal vez nadie sabía que yo estaba ahí, escondida en la cocina como una sombra. Me levanté del banco y me asomé ligeramente por la puerta. Podía ver la mesa desde ahí. 20 personas sentadas, comiendo, riendo, disfrutando. Mi familia. La familia que alguna vez fue mía. Vi a mi hermana Otilia, con su cabello ya completamente blanco, sentada junto a su esposo Leandro. Vi a mi primo Julio con su esposa Severina. Vi a la tía Cecilia, que ya tenía más de 80 años pero seguía tan vivaz como siempre. Vi a sobrinos que habían crecido, que ahora eran adultos con sus propias familias. Todos ellos comiendo mi comida. Ninguno preguntando por mí. ¿Y tu mamá, Elías? Preguntó de repente la tía Cecilia. ¿No va a venir? Mi corazón dio un vuelco. Alguien había preguntado por mí. Alguien se había dado cuenta de mi ausencia. Elías tardó un momento en responder. Lo vi tomar un sorbo de vino antes de hablar. Está ocupada, dijo finalmente. No pudo venir. Ocupada. Esa fue su respuesta. No pudo venir porque estaba ocupada. No porque estuviera en la cocina preparando toda la comida que ellos estaban disfrutando. No porque hubiera gastado $320 y 6 horas cocinando. Simplemente ocupada. Qué lástima, dijo la tía Cecilia. Hace mucho que no la veo. ¿Cómo está? Bien, respondió Elías cortante. Está bien. Y así terminó la conversación sobre mí. Nadie preguntó más. Nadie insistió. Simplemente siguieron comiendo, siguieron riendo, siguieron disfrutando de su fiesta. Regresé a mi lugar en el banco de la cocina. Sentía un vacío en el estómago, no solo de hambre sino de algo más profundo. Un vacío que ninguna comida podría llenar. No había comido nada en todo el día. Había estado tan ocupada cocinando que me había olvidado de mí misma. Miré alrededor de la cocina buscando algo que pudiera comer. Había preparado tanto que seguramente sobraba algo. Pero Rebeca había sido muy específica con las porciones. Había calculado exactamente lo necesario para 20 personas. No había sobras. O al menos, no todavía. Esperé. Escuché cómo servían el postre. Escuché más cumplido sobre el flan. Escuché cómo brindaban por Elías, deseándole un feliz cumpleaños, salud, éxito, prosperidad. Nadie brindó por la persona que había hecho posible esa cena. Pasó una hora. Luego otra. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, los invitados comenzaron a despedirse. Escuché los abrazos, las promesas de verse pronto, los agradecimientos. Gracias por la cena, Rebeca. Estuvo todo delicioso. Gracias por invitarnos, Elías. Lo pasamos increíble. Uno por uno se fueron marchando. La tía Cecilia, Otilia y Leandro, Julio y Severina. Todos. Ninguno entró a la cocina a despedirse de mí. Ninguno sabía que yo estaba ahí. Cuando el último invitado se fue, me quedé sentada esperando. Esperando a que Elías o Rebeca entraran a la cocina. Esperando algún agradecimiento. Algún reconocimiento. Rebeca entró finalmente, pero no para agradecerme. Entró con una pila de platos sucios. Teodora, ¿puedes lavar todo esto antes de irte? Es que estoy agotada y mañana temprano tengo una reunión importante. Dejó los platos en el fregadero y salió sin esperar respuesta. Me quedé mirando esos platos. 20 platos sucios. 20 vasos. Cubiertos. Fuentes. Ollas.
todo sucio, todo esperando a que yo lo limpiara. Me levanté despacio. Mis piernas apenas me sostenían del cansancio. Abrí la llave del agua caliente y comencé a lavar. Uno por uno, plato por plato, vaso por vaso. Mientras lavaba, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Lágrimas silenciosas que se mezclaban con el agua jabonosa. Lágrimas de cansancio, de humillación, de dolor. ¿En qué momento había llegado a esto? ¿En qué momento me había convertido en invisible? ¿En qué momento dejé de ser una madre para convertirme en una sirvienta? Terminé de lavar todo cerca de las 11 de la noche. La cocina estaba impecable. Todo limpio. Todo ordenado. Como si nada hubiera pasado. Guardé mis recipientes vacíos en una bolsa. Rebeca no los había devuelto con comida, como hubiera sido lo cortés. Los había vaciado completamente en sus propias fuentes para que pareciera que ella había cocinado todo. Salí de la cocina y encontré a Elías y Rebeca sentados en la sala, cada uno con su teléfono en la mano, viendo algo en sus pantallas. Ya terminé, dije en voz baja. Me voy. Elías levantó la vista por un momento. Ah, sí. Gracias por venir, mamá. Todo estuvo muy rico. Eso fue todo. Gracias por venir. Como si yo hubiera sido una invitada más. Como si no hubiera pasado todo el día cocinando. Como si no hubiera gastado $320 de mi propia pensión. ¿Y el reembolso? Pregunté. Dijiste que me reembolsarían los ingredientes. Elías miró a Rebeca. Rebeca miró a Elías. Hubo un silencio incómodo. Ah, sí, claro, dijo Elías finalmente. ¿Cuánto fue? $320. Vi como Rebeca hacía una mueca. Como si la cantidad le pareciera exagerada. Como si yo hubiera gastado de más a propósito. $320, repitió ella. ¿En qué gastaste tanto? En comida para 20 personas, respondí tratando de mantener la calma. Mole, pollo, arroz, frijoles, ensalada, postre, todo lo que comieron. Rebeca suspiró dramáticamente. Es que no tenemos efectivo ahora, Teodora. Te lo transferimos la próxima semana, ¿sí? La próxima semana. Otra vez ese después vago e impreciso. Está bien, dije. La próxima semana. No tenía energía para discutir. No tenía energía para nada. Tomé mi bolsa con los recipientes vacíos y caminé hacia la puerta. Ninguno de los dos se levantó para acompañarme. Ninguno se ofreció a llamarme un taxi. Ninguno preguntó cómo iba a llegar a casa a estas horas de la noche. Bajé por el elevador sola. Crucé el lobby elegante con mi bolsa de recipientes. El portero me miró con lástima, pero no dijo nada. Salí a la calle. Hacía frío. No había traído suéter porque cuando salí de mi casa a la tarde todavía hacía calor. Caminé hasta la avenida principal buscando un taxi. Pasó uno. Levantó la mano, pero no se detuvo. Pasó otro. Tampoco se detuvo. Un tercero finalmente paró. Subí al taxi y le di mi dirección. El conductor arrancó sin decir nada. Miré por la ventana viendo pasar las luces de la ciudad. Eran casi las 12 de la noche. Había salido de mi casa hacía 8 horas. 8 horas cocinando, sirviendo, limpiando. 8 horas de trabajo invisibilizado. 8 horas de humillación. El taxi me cobró $18 porque era tarde y había tráfico. Le pagué con los últimos billetes que me quedaban en la cartera. Bajé cargando mi bolsa y entré a mi casa. Todo estaba oscuro. Todo estaba frío. Todo estaba silencioso. Dejé la bolsa en la cocina y me senté en el sillón de la sala sin siquiera encender las luces. Me quedé ahí en la oscuridad, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Y entonces, en medio de esa oscuridad, en medio de ese silencio, en medio de ese dolor, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía ganas de llorar. Sentía claridad. Sentía determinación. Sentía que había llegado el momento de hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Me levanté, encendí la luz y caminé hacia el escritorio. Saqué la caja de cartón que había preparado días antes. La caja con todos los comprobantes de transferencias. La caja con la evidencia de 5 años de sacrificios.
La abrí y volví a revisar todo. Cada comprobante, cada número, cada fecha. Luego tomé una hoja nueva y comencé a escribir algo más. Una lista detallada de todo lo que había gastado ese día para la cena de cumpleaños. Pollo, $40. Chile, $30. Chocolate, $25. Especias, $20. Arroz, $10. Frijoles, $8. Verduras, $15. Tortillas, $12. Ingredientes para el flan, $20. Bebidas, $30. Servilletas y desechables, $10. Y al final, taxi de ida, $15. Taxi de regreso, $18. Total, $353. Había gastado más de lo que pensaba. Y no me habían reembolsado nada. Guardé esa hoja junto con los demás documentos en la caja. Cerré la caja y la puse en un lugar visible, junto a la puerta de entrada. Todavía no sabía exactamente cuándo ni cómo, pero sabía que esa caja iba a servir para algo importante. Los días siguieron su curso. Lunes, martes, miércoles, jueves. Elías no llamó. No envió mensaje. No preguntó si había llegado bien a casa esa noche. No mencionó el reembolso que había prometido. Yo tampoco lo busqué. El viernes en la tarde, una semana exacta después del cumpleaños, mi teléfono sonó. Era Elías. Contesté después del tercer timbre. Mamá, dijo con voz alegre, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estás? Bien, respondí sin emoción. Qué bueno. Oye, te llamo porque Rebeca y yo estuvimos pensando. El próximo mes es el cumpleaños de ella y queremos hacer otra cena, un poco más grande esta vez. Como 30 personas. ¿Crees que podrías ayudarnos otra vez? La comida de mi cumpleaños estuvo increíble. Todos quedaron fascinados. Me quedé en silencio procesando lo que acababa de escuchar. Querían que lo hiciera otra vez. Otra cena. Más personas. Más trabajo. Más dinero. Más humillación. ¿Y el reembolso de la cena pasada? Pregunté con voz tranquila. Hubo una pausa del otro lado. Ah, sí. Perdón, se nos olvidó por completo. Es que la semana estuvo súper pesada con el trabajo. Pero te lo depositamos esta semana sin falta. Esta semana. Otra promesa vaga. Elías, necesito ese dinero, dije. Gasté más de $300 de mi pensión. Sí, lo sé. Te lo deposito mañana mismo, te lo prometo. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos ayudas con el cumpleaños de Rebeca? No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Firme. Clara. Definitiva. ¿Cómo? Preguntó Elías confundido. Dije que no. Pero mamá, no voy a cocinar para el cumpleaños de Rebeca, Elías. No voy a cocinar para nadie más. ¿Por qué no? ¿Pasó algo? ¿Estás molesta por algo? Respiré profundo antes de responder. Estoy cansada, Elías. Tengo 68 años. Estar de pie cocinando durante 6 horas, lavar platos para 20 personas, regresar a casa sola a medianoche en taxi. Es demasiado para mí. Pero tú siempre has cocinado para la familia. Es lo que haces. Esa frase me dolió más de lo que él podría imaginar. Es lo que haces. Como si yo solo existiera para servir a otros. Como si no tuviera otra identidad más allá de cocinar para mi familia. Ya no, dije simplemente. Escuché como Elías hablaba con alguien del otro lado, probablemente Rebeca. Voces susurrando. Luego volvió al teléfono. Está bien, mamá. Si no quieres hacerlo, está bien. Entendemos que estés cansada. Pero entonces, ¿me podrías prestar dinero para contratar un servicio de banquetes? Es que con todos los gastos que tenemos este mes, no nos alcanza. Me quedé sin palabras. ¿Me estaba pidiendo dinero después de no haberme reembolsado lo que ya había gastado? ¿Cuánto necesitas? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta iba a enfurecerme. Pues, como son 30 personas, tal vez unos $500. Te los devuelvo el próximo mes, te lo juro.
No tengo $500 para prestarte. Elías. No. Pero si tú siempre tienes ahorros. Ahorros. Él pensaba que yo tenía ahorros. No tenía idea de que vivía al día, contando cada centavo, sacrificándome mes tras mes para enviarle dinero. No tengo ahorros, Elías. Vivo con $800 de pensión al mes. Apenas me alcanza para sobrevivir. Pero, ¿y el dinero que te dejó mi papá cuando murió? No hubo dinero, Elías. Tu padre trabajó toda su vida, pero no teníamos ahorros. Todo se fue en el funeral y en pagar deudas que teníamos. Ya te expliqué esto hace años. Ah, bueno, entonces no importa. Encontraremos otra solución. Y colgó. Sin despedirse. Sin preguntarme más. Simplemente colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Mi propio hijo no tenía idea de cómo vivía yo. No tenía idea de mis sacrificios. No tenía idea de nada. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, pensando, recordando, tratando de entender en qué momento había perdido a mi hijo. En qué momento dejó de verme como su madre y comenzó a verme solo como alguien útil. A la mañana siguiente, sábado, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba despejar mi mente. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran donde quisieran. Sin darme cuenta, llegué a la iglesia del barrio. Una iglesia pequeña, antigua, de paredes blancas y campanario modesto. Hacía años que no entraba. Desde que Ramón murió, mi relación con Dios se había vuelto distante. Pero ese día entré. La iglesia estaba casi vacía. Solo había 2 o 3 personas rezando en silencio. Me senté en una banca del fondo y miré hacia el altar. No recé. No supe qué decir. Solo me senté ahí, en silencio, sintiendo la paz que solo existe en lugares como este. Una anciana se sentó a mi lado después de un rato. Debía tener unos 80 años, tal vez más. Tenía un rosario en las manos y olía a lavanda. «Buenos días», me dijo con una sonrisa suave. «Buenos días», respondí. «Se te ve cargada de problemas, hija». La miré sorprendida. No la conocía. ¿Cómo podía saber lo que sentía? «Tengo años viniendo aquí», continuó ella sin esperar mi respuesta. «Y he aprendido a reconocer cuando alguien viene buscando respuestas». No dije nada. Ella continuó hablando. «A veces las respuestas no están en rezar ni en pedir. Están en escuchar lo que tu corazón ya sabe, pero que tu mente no quiere aceptar». «¿Y qué es lo que mi corazón sabe?», pregunté casi en un susurro. «Que tú vales. Que mereces respeto. Que dar amor no significa permitir que te pisoteen». Sus palabras me atravesaron como una flecha. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Pero es mi hijo», dije con voz quebrada. «Es mi único hijo. Y tú eres su única madre. Pero él no te está tratando como una madre debe ser tratada. Y tú lo sabes». Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. La anciana puso su mano arrugada sobre la mía. «A veces, hija, el amor más grande que podemos dar es enseñarles a valorarnos. No con palabras, con acciones». Se levantó despacio, se persignó frente al altar y se fue, dejándome sola con sus palabras resonando en mi cabeza. Enseñarles a valorarnos. Con acciones. Salí de la iglesia con una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Regresé a casa y fui directo al escritorio. Saqué la caja de cartón con todos los comprobantes. La coloqué sobre la mesa de la cocina y volví a revisar cada documento. Luego tomé mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Revisé mi cuenta. Todavía no había ningún depósito de Elías. Ningún reembolso. Otra promesa rota. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría todo. Agarré una hoja de papel y comencé a escribir. No una carta de reclamo. No una carta de despedida. Solo un documento simple y claro. Estado de cuenta familiar. De Teodora Salazar para Elías Salazar. Transferencias realizadas mayo de 2020, abril de 2025 total, $15,200. Gastos cumpleaños Elías fecha, sábado pasado total,
$353. Suma total adeudada, $15.553. Nota: no solicito el pago inmediato de esta cantidad. Solo solicito reconocimiento y respeto. Esta lista no es una factura. Es un recordatorio de que las madres también tienen dignidad. Leí lo que había escrito varias veces. Era directo. Era claro. Era verdadero. Imprimí el documento en la pequeña impresora vieja que tenía guardada. Hice 2 copias. Una para mí y una para Elías. Guardé mi copia con los demás documentos en la caja. La copia de Elías la doblé cuidadosamente y la metí en un sobre blanco. No iba a enviársela todavía. Primero iba a esperar. Iba a ver si él cumplía su promesa de reembolsarme. Iba a darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Pasó una semana. No hubo depósito. No hubo llamada. Nada. Pasó otra semana. Silencio total. Al llegar la tercera semana, mi teléfono sonó. Era Elías otra vez. Mamá, tengo que decirte algo importante. Mi corazón se aceleró. Tal vez iba a disculparse. Tal vez iba a reconocer su error. Tal vez iba a cambiar. Rebeca y yo estuvimos hablando, continuó, y decidimos que vamos a hacer una cena de Navidad este año. Una cena grande para toda la familia. Como 40 personas. Y queremos que tú. Colgué. Fue la primera vez en mi vida que le colgué el teléfono a mi hijo. Pero no me arrepentí. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. No contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Finalmente llegó un mensaje de texto. Mamá, no sé por qué colgaste. Solo te estaba invitando a Navidad. Si no quieres cocinar está bien, pero al menos ven a la cena. Te extrañamos. Te extrañamos. Esas 2 palabras que sonaban tan huecas, tan falsas. No respondí el mensaje. Esa noche tomé el sobre con el documento que había preparado. Lo miré por largo rato. Todavía no era el momento de enviarlo. Pero pronto, muy pronto sería el momento adecuado. Y cuando ese momento llegara, mi hijo iba a entender finalmente lo que significaba tener una madre que se respeta a sí misma. Diciembre llegó con un frío que calaba hasta los huesos. Las calles se llenaron de luces navideñas, de villancicos, de gente comprando regalos. Yo observaba todo desde mi ventana, sintiendo que ese mundo de celebraciones ya no me pertenecía. Elías llamó 3 veces más durante esa semana. No contesté ninguna de sus llamadas. Envió mensajes. Tampoco los respondí. Por primera vez en 5 años, yo era quien ponía distancia. Yo era quien decidía cuándo y cómo comunicarme. Y esa sensación de control sobre mi propia vida me daba una paz extraña. El día 15 de diciembre, un viernes por la tarde, alguien tocó la puerta de mi casa. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y vi a Elías parado ahí, con las manos en los bolsillos, luciendo incómodo. Mi primer instinto fue no abrir. Pero algo me dijo que este momento tenía que llegar. Que era necesario. Abrí la puerta. Mamá, dijo él inmediatamente. ¿Por qué no contestas mis llamadas? No lo invité a pasar. Me quedé en el umbral, mirándolo fijamente. ¿Qué necesitas, Elías? Él pareció sorprendido por mi tono. Frío. Distante. Un tono que nunca había usado con él. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado y lo dejé entrar. Él miró alrededor de la casa como si fuera la primera vez que la veía. Como si de repente se diera cuenta de lo pequeña que era, de lo vieja, de lo humilde. Se sentó en el sillón sin que yo lo invitara. Yo me quedé de pie, esperando. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan distante? ¿Hice algo malo? La pregunta me habría parecido cómica si no fuera tan trágica. ¿Hice algo malo? Como si no supiera exactamente lo que había hecho. ¿De verdad no lo sabes? Pregunté con voz tranquila. No. Por eso estoy aquí. Para que me lo digas. Caminé hacia el escritorio y saqué la caja de cartón. La llevé hasta la mesa de centro y la coloqué frente a él. Ábrela, le dije. Elías me miró confundido, pero obedeció. Abrió la caja y comenzó a sacar los papeles. Los comprobantes de transferencias.
La lista de gastos del cumpleaños. El documento que había escrito con el total adeudado. Lo vi revisar cada papel en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a sorpresa, luego a incomodidad. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, aunque era obvio que sabía exactamente qué era. Es la verdad, Elías. La verdad que nunca quisiste ver. Mamá, yo no te pedí que me enviaras dinero todos estos meses. Lo sé. Nunca me lo pediste. Pero yo lo hice de todas formas. Porque soy tu madre y pensé que lo necesitabas. Pensé que era mi manera de seguir siendo parte de tu vida. Él dejó los papeles sobre la mesa y se frotó la cara con las manos. No sabía que habías gastado tanto. $15,200 en 5 años. Elías. De una pensión de $800 al mes. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que viví con casi nada para que tú tuvieras más. Pero yo nunca te pedí que hicieras eso. No, no me lo pediste. Pero tampoco me lo agradeciste. Tampoco preguntaste cómo estaba yo. Tampoco te importó de dónde salía ese dinero. Él se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro, nervioso. Mamá, yo pensé que estabas bien. Pensé que te alcanzaba. Nunca me dijiste que estabas mal. ¿Y cuando te hubiera dicho, Elías? Nuestras conversaciones duraban 2 minutos. Nunca preguntabas nada más allá de cómo estás y ni siquiera esperabas mi respuesta completa. Él se quedó callado porque sabía que era verdad. Y luego, continué, me pediste que cocinara para 20 personas en tu cumpleaños. Gasté $353 de mi propia pensión. Estuve de pie 6 horas cocinando. Lavé todos los platos. Y cuando terminé, tu esposa se atribuyó todo el crédito y tú no dijiste nada. Mamá. Me dejaron en la cocina como si fuera la empleada. Ni siquiera le dijiste a la familia que yo estaba ahí. Y cuando la tía Cecilia preguntó por mí, le dijiste que estaba ocupada. Como si yo no importara. Elías se sentó de nuevo, ahora con la cabeza entre las manos. Tienes razón. Tienes toda la razón. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Las palabras que tanto había esperado escuchar finalmente salieron de su boca. Pero ya no tenían el mismo efecto. Ya no me sanaban. Porque sabía que eran palabras nacidas de la culpa, no del entendimiento real. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Elías? No es el dinero. No es el trabajo. Es que dejé de existir para ti. Me convertí en invisible. Solo era útil cuando necesitabas algo. No es así, mamá. Sí es así. Y lo peor es que yo lo permití. Yo dejé que pasara. Porque tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que si dejaba de darte dinero, si dejaba de hacer lo que me pedías, tú desaparecerías completamente de mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Pero ahora entiendo que ya te había perdido de todas formas. Perdí al hijo que me abrazaba. Perdí al hijo que me decía que me amaba. Perdí al hijo que prometió cuidarme cuando fuera grande. Mamá, no me has perdido. Estoy aquí. ¿Estás aquí? ¿De verdad estás aquí, Elías? Porque yo no te he sentido presente en años. Él se limpió los ojos con el dorso de la mano. Vi que también estaba llorando. No sé qué decir. No sé cómo arreglar esto. Me senté frente a él, agotada de tantas emociones. No necesito que lo arregles de inmediato. Solo necesito que entiendas. Necesito que veas lo que hiciste. Lo que permitiste que pasara. Lo veo, mamá. Lo veo ahora. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Un silencio pesado, lleno de años de palabras no dichas, de abrazos no dados, de amor mal expresado. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó él finalmente. Quiero que me trates con respeto. Quiero que me valores mientras estoy viva, no cuando ya no esté. Quiero que me veas como una persona, no como una herramienta. Quiero que cuando me invites a tu casa, sea porque realmente quieres verme, no porque necesites algo de mí. Elías asintió lentamente. ¿Y el dinero? ¿Quieres que te lo devuelva? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No había hecho todo esto por el dinero. Lo había hecho por dignidad. No quiero que me lo devuelvas, Elías. Ese dinero fue un regalo de madre.
Pero sí quiero que me reembolses los $353 de tu cumpleaños. Porque ese no fue un regalo. Ese fue un trabajo que hice creyendo que me lo ibas a pagar. Te lo deposito mañana mismo. Gracias. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. Mamá, ¿vas a venir a la cena de Navidad? Esa pregunta flotó en el aire entre nosotros. No lo sé, Elías. Necesito tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para entender si realmente hay un lugar para mí en tu vida o si solo existo cuando soy conveniente. Sí hay un lugar para ti. Siempre lo ha habido. Entonces demuéstramelo. No con palabras. Con acciones. Él asintió y salió de mi casa. Lo vi caminar hacia su auto, subirse, quedarse sentado ahí por unos minutos antes de arrancar. Cuando el auto desapareció de mi vista, cerré la puerta y me recosté contra ella. Estaba exhausta. Emocional y físicamente exhausta. Pero también sentía algo nuevo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentía paz. Al día siguiente, sábado por la mañana, recibí una notificación de mi banco. Una transferencia de $353 de Elías Salazar. Había cumplido su palabra. Era un primer paso pequeño, pero era un paso. Durante los siguientes días, Elías me envió mensajes todos los días. No eran mensajes pidiendo favores. Eran mensajes simples preguntando cómo estaba, contándome sobre su día, compartiendo fotos. Buenos días, mamá. Espero que hayas dormido bien. Hoy vi unas flores que me recordaron al jardín que teníamos cuando yo era niño. ¿Ya comiste? Yo acabo de almorzar y me acordé de tus frijoles refritos. Mensajes pequeños. Insignificantes para muchos. Pero para mí significaban que estaba tratando. Que estaba intentando reconstruir lo que se había roto. No respondí todos los mensajes de inmediato. A veces esperaba horas. A veces esperaba un día completo. Necesitaba que él entendiera que yo también tenía mi propia vida, mi propio tiempo, mis propias prioridades. Una semana antes de Navidad, recibí una llamada de Rebeca. Eso sí me sorprendió. Ella nunca me llamaba. Teodora, dijo con voz que intentaba sonar amable. ¿Cómo estás? Bien, respondí cautelosa. Mira, te llamo porque quiero disculparme. Elías me contó todo lo que pasó. Y me di cuenta de que no te he tratado bien. No te he tratado como mereces. No dije nada. Esperé a que continuara. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar hacer las cosas diferentes de ahora en adelante. Y quiero que sepas que la cena de Navidad no va a ser como la otra vez. Vamos a contratar un servicio de banquetes. No queremos que cocines. Solo queremos que vengas como invitada. Como parte de la familia. Sus palabras sonaban ensayadas, como si Elías le hubiera dicho exactamente qué decir. Pero al menos estaba haciendo el esfuerzo. Gracias por la invitación, dije finalmente. Voy a pensarlo. Está bien. Espero que puedas venir. De verdad. Colgó y me quedé pensando. ¿Debía ir? ¿Debía darles otra oportunidad? ¿O debía mantener mi distancia para protegerme? La mañana de Navidad amaneció clara y fría. Me desperté temprano, como siempre, y preparé mi café. Me senté junto a la ventana viendo cómo la ciudad despertaba lentamente. Las familias salían de sus casas vestidas con ropa nueva, cargando regalos, yendo a celebrar con sus seres queridos. Yo todavía no había decidido si iba a ir a casa de Elías. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era él. Mamá, feliz Navidad. Feliz Navidad, Elías. ¿Ya decidiste si vas a venir? Respiré profundo antes de responder. Sí, voy a ir. Pero bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones? Voy a llegar a las 7, cuando empiece la cena. No voy a cocinar. No voy a servir. No voy a lavar platos. Voy a ir como invitada. Como tu madre. Y si en algún momento me siento incómoda o no respetada, me voy a ir sin dar explicaciones. Hubo una pausa del otro lado. Me parece justo, mamá. Muy justo. Te esperamos a las 7. Colgué y me quedé mirando el teléfono por un momento. Había puesto límites claros. Ahora solo faltaba ver si los respetarían. Pasé el día tranquila.
Me bañé con calma. Me puse un vestido bonito que había comprado hace años, pero que casi nunca usaba. Me peiné con cuidado y me maquillé ligeramente. Cuando me vi en el espejo, vi a una mujer diferente. Una mujer que se valoraba a sí misma. A las 6:30 llamé un taxi. Esta vez no iba cargando ollas ni recipientes. Solo llevaba mi bolsa y un pequeño regalo que había comprado para Elías. Un libro sobre relaciones familiares que había encontrado en una librería de viejo. Llegué al edificio exactamente a las 7. El portero me saludó con una sonrisa y me dejó pasar sin preguntar nada. Subí en el elevador sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. Cuando las puertas se abrieron en el piso 7, Elías estaba esperándome afuera de su departamento. «Mamá», dijo con una sonrisa genuina. «Me da mucho gusto que vinieras». Me abrazó. Un abrazo largo, sincero, como los que me daba cuando era niño. Sentí como algo dentro de mí se ablandaba ligeramente. Entramos al departamento y vi que estaba decorado para Navidad. Un árbol grande en la esquina de la sala. Luces brillantes. Guirnaldas. Música navideña sonando suavemente. Y había gente. Mucha gente. Reconocí a varios familiares. Otilia y Leandro. Julio y Severina. La tía Cecilia. Otros primos. Todos conversando, riendo, disfrutando. Cuando entré, varios se voltearon a verme. «Teodora», gritó mi hermana Otilia acercándose a abrazarme. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Hola, Otilia», respondí devolviendo el abrazo. Uno por uno, los familiares se acercaron a saludarme. Abrazos. Besos en la mejilla. Preguntas sobre cómo estaba. Esta vez no estaba escondida en la cocina. Esta vez era visible. Esta vez existía. Rebeca se acercó después de unos minutos. Llevaba un vestido elegante color verde y su maquillaje era perfecto como siempre. «Teodora, bienvenida», dijo con una sonrisa que parecía más genuina que las anteriores. «Pasa, ponte cómoda. ¿Quieres algo de tomar?» «Un agua estaría bien, gracias». Rebeca fue a la cocina y regresó con un vaso de agua con hielo y limón. Me lo entregó y luego se quedó parada frente a mí por un momento. «Quiero que sepas que contraté un servicio de banquetes muy bueno. No vas a tener que hacer nada. Solo disfrutar». «Te lo agradezco», dije sinceramente. «Y también quiero disculparme otra vez. De verdad. Por todo». La miré a los ojos tratando de ver si era sincera. Vi algo ahí que no había visto antes. Vergüenza tal vez. O remordimiento. «Acepto tu disculpa, Rebeca. Y espero que de ahora en adelante podamos tener una relación diferente». «Yo también lo espero», dijo ella asintiendo. A las 8 en punto, sirvieron la cena. Una mesa larga con manteles blancos, platos elegantes, copas de cristal. Y la comida fue traída por el servicio de banquetes. Pavo, jamón, ensaladas, guarniciones, pan, postres. Todo se veía hermoso y profesional. Nos sentamos a la mesa. Esta vez, Elías me pidió que me sentara a su lado, en un lugar de honor. No en la cocina. No escondida. Sino ahí, junto a él, visible para todos. Antes de comenzar a comer, Elías se puso de pie con su copa en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz firme. «Esta Navidad es especial para mí porque finalmente entendí algo muy importante». Todos se quedaron en silencio esperando. Entendí que tener familia no es automático. No es algo que simplemente existe porque compartimos sangre. Es algo que se construye día a día con respeto, con amor, con acciones. Miró hacia mí y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y también entendí que he fallado. He fallado en valorar a la persona más importante de mi vida. Mi mamá. La mesa quedó en completo silencio. «Mamá», continuó Elías con voz quebrada, «tú me diste la vida. Me criaste. Me amaste incondicionalmente. Y yo te pagué con indiferencia. Con olvido. Con falta de respeto. Y lo siento. Lo siento profundamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Este año me diste la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que el amor no es permitir que te pisoteen. Que la dignidad vale más que la comodidad. Que una madre también merece ser vista,
valorada y respetada. Levantó su copa más alto. Así que brindo por ti, mamá, por tu fortaleza, por tu paciencia, por tu amor. Y prometo, frente a toda esta familia, que de ahora en adelante voy a tratarte como mereces, como la reina que eres. Todos levantaron sus copas. Por Teodora, dijeron al unísono. Bebimos. Y cuando bajé mi copa, vi que todos me miraban con respeto, con cariño, con reconocimiento. La tía Cecilia se limpió las lágrimas. Elías tiene razón, dijo con voz temblorosa. Teodora, tú siempre has sido el pilar de esta familia. Y a veces lo damos por sentado. Pero hoy, esta Navidad, queremos que sepas que te valoramos. Mi hermana Otilia asintió. Perdóname, Teo. Yo también fallé. Debí haber estado más presente. Debí haber preguntado más. Debí haberte apoyado. Uno por uno, los familiares comenzaron a hablar, pidiendo disculpas, reconociendo su falta de atención, prometiendo cambiar. Yo escuchaba todo con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de sanación. Cuando todos terminaron de hablar, me puse de pie lentamente. La mesa quedó en silencio esperando mis palabras. Gracias, dije con voz suave pero firme. Gracias por verme. Gracias por escucharme. Gracias por reconocer mi valor. Miré a Elías directamente a los ojos. Hijo, lo que pasó entre nosotros dolió. Dolió profundamente. Pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que nunca es tarde para recuperar mi dignidad. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para exigir respeto. Respiré profundo antes de continuar. Te perdono. Y espero que podamos reconstruir nuestra relación. Pero esta vez será diferente. Esta vez será basada en respeto mutuo, en comunicación honesta, en amor expresado con acciones, no solo con palabras. Elías se levantó y caminó hacia mí. Me abrazó fuerte, como no me abrazaba desde que era adolescente. Te amo, mamá, susurró en mi oído. Y voy a demostrártelo cada día. Yo también te amo, hijo. Nos quedamos abrazados por lo que pareció una eternidad. Luego nos sentamos y la cena continuó, pero ahora con un ambiente diferente. Un ambiente de familia real. Comimos. Conversamos. Reímos. Compartimos historias. Recordamos a Ramón. Celebramos la vida. Cuando la cena terminó, Elías me entregó un sobre. Ábrelo, me dijo. Lo abrí con cuidado. Dentro había un cheque. Un cheque por $1,500. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Es una parte del dinero que me enviaste durante estos años. No puedo devolverte los 15,000 ahora mismo, pero cada mes te voy a depositar una parte hasta completar todo. Elías, no tienes que. Sí tengo que hacerlo, mamá. Ese dinero salió de tu sacrificio. Y aunque tú lo diste como regalo, yo lo recibo ahora como una deuda de honor. Una deuda que voy a pagar. También saqué algo de mi bolsa. El libro que le había comprado. Esto es para ti, le dije. Léelo. Reflexiona. Y crezcamos juntos. Él tomó el libro y leyó el título en voz alta. Sanar las relaciones familiares. Una guía para reconectar con amor. Sonrió. Lo voy a leer. Te lo prometo. La noche continuó con más conversación, con intercambio de regalos, con villancicos cantados en voz baja. A las 11, comencé a despedirme. Elías insistió en llevarme a casa personalmente. No aceptó que tomara un taxi. En el camino de regreso, manejamos en silencio por un rato. Luego él habló. Mamá, ¿crees que algún día podamos volver a ser como antes? Pensé en su pregunta por un momento. No creo que podamos volver a ser como antes, Elías. Porque yo ya no soy la misma. Y espero que tú tampoco lo seas. Entonces podemos ser algo mejor. Podemos ser una madre y un hijo que se respetan mutuamente, que se comunican honestamente, que se aman de manera sana. Me gusta eso, dijo él sonriendo. Llegamos a mi casa. Elías bajó del auto y me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir esta noche, mamá. Significó mucho para mí. Gracias a ti por invitarme. De la manera correcta.
Nos abrazamos una vez más y él se fue. Entré a mi casa y encendí las luces. Todo estaba igual que cuando había salido. Mi casa pequeña. Mi sala humilde. Mi cocina vieja. Pero yo era diferente. Me senté en el sillón y miré alrededor. Por primera vez en años, no sentí soledad. Sentí paz. Sentí que había recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi dignidad. Mi valor. Mi voz. Y entendí que a veces el amor más grande que podemos dar no es el sacrificio silencioso. Es enseñar a los demás a valorarnos. Es poner límites. Es decir no cuando es necesario. Es exigir respeto. Porque una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos el valor real del amor. Me levanté y fui a mi habitación. Antes de acostarme, miré la foto de Ramón que tengo en mi buró. Lo logré, le dije en voz baja. Encontré mi camino de regreso. Y esa noche, por primera vez en 5 años, dormí profundamente. Sin preocupaciones. Sin culpa. Sin miedo. Solo con la certeza de que había hecho lo correcto. Y de que nunca más